el anterior. ¿Está bien? Sí, ahí ingresé. Pulsás acá, pulsás ahí, pulsás ahí. A ver, ¿qué pasó? Espérate. Ay, como si tuviera que entrar acá. A ver, ¿qué pasó acá? A ver si lo podemos acceder. A ver si puedo acceder ahí. Bueno, a ver qué pasó. Recién estaba. A ver. Bueno, voy a entrar. A ver, espérame un segundito. A ver si podemos verlo ahí. Ahí lo ves. Sí, ingeniero. Bueno, entramos entonces en electrónica aplicada 2. Entras a la parte general, dice primer parcial teórico, electrónica aplicada 2. Entras Sí, ahí. ahí estoy. Bueno, después dice calificaciones. Acá a la izquierda, ¿lo ves? Sí. Pulso. Bueno, ahí aparece esta pantalla. ¿La tenés, esta pantalla? Informe general, a ver. Fíjate acá, en las calificaciones están todas las personas. Ahí te buscas. Ahí está, Jovet. Y te vas a la No, columna. a mí me parece distinto, me parece únicamente mis calificaciones, supongo. A ver, A ver, aplicado 4R1. espérame un cachito. Primer parcial teórico aplicados. Y me dice, no, resumen de intentos previos, revisión no permitido. No, Debería verse, ¿viste? figura Profe, únicamente el... Sí, te escucho. disculpe. Eh, Sí. eh, yo soy Joven, el muchacho que está preguntando es otro, pero de todas maneras aparece no permitido. ¿Se acuerda que le dije? Sale Claro. como no permitido. Pero es que vos podés ver la de... Acá tenés, mira, Jovet. Acá tenés el parcial que hiciste el lunes con el ingeniero Linares. ¿Lo ves?
No, sí, pero no se ve así, profe. Yo no lo puedo ver así como usted. Lo ves Claro, diferente. vemos la nota únicamente. Está bien. ¿Y esta lupita no la tenés? No, nada de eso, profe. No, 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 nada de todo eso. Porque yo A pulso mí no me acá, aparecen mis compañeros. aparece, ¿ves? Ahí aparece y nuevamente si pulsas, aparece el despliegue, ¿ves? Mira, y ahí te da todo tu examen. ¿Me entendés? Sí, Eso, pero y no lo no, podemos ver, no lo podemos ver así, profe. Ese es el problema. Usted, hay algo que no lo ha permitido. Ese es para el profe, solo para usted, profe. No sí, lo debe haber pero permitido. vos Bien. viste el detalle. Yo No, he preguntado por otros lados, ¿viste? Y he compartido todo esto. Suponete que yo quiera ver este otro, ¿ves? Mira, ¿ves? Nuevamente pulso acá y ahí tenés el detalle de lo que vos hiciste, esas 13 preguntas que te formularon, ahí está con todo el detalle también. Yo estuve hablando con Linares, estuve hablando con un montón de personas, estuve hablando hasta con el ingeniero Centeno, a ver cómo lo pero podés ver. a él sí, por ejemplo, el del profe Linares sí lo puedo ver. El suyo no, profe. Claro, y a ver qué puede haber que no, a ver, que me haya faltado. A lo mejor me ha faltado algo, a ver si lo habilito, pero está habilitado, pues yo lo veo bien acá. ¿Ves? Si yo activo la edición, mira, te dice directamente que el parcial está para mostrar, a ver. Dice, ahí ve, acá lo oculto yo, acá lo oculto. Sí, sí. Y el de Linares, vamos a hacer el de Linares a ver en qué situación está. Le digo a ver También si está la misma, profe. exactamente igual, ¿ves? Por eso, Es porque que vos también ves figura acá, igual el de Linares. Sí. no podés verlo, No, no, lo único que muestra es que ya la no nota. tenemos intento permitido y la nota. Los intentos, Está en el caso bien. de Linares tengo 2 intentos, Disculpe, Lo profe, nada mismo. más. pero en editar ajustes, ahí en la primera opción de editar, capaz que pueda Sí, hacer algo ahí o no. no, ya lo he hecho eso. Editar ajuste, y bueno, es toda la programación que hicimos nosotros con respecto a la temporalización, la calificación, esquema, todo esto. Restricciones de acceso, a ver, ninguno, ¿ves? No hay ninguna restricción de acceso. Marcas, competencias, ajustes comunes del módulo, a ver si hay algo acá. Ninguna. Grupos visibles, no hay grupos. Apariencia, a ver. Sin imagen no pusimos nada de eso. En No opciones de pusimos. revisión, ¿Dónde está eso? Opciones de revisión. A ver. arriba de apariencia. Sí. Sí, acá puede haber algo. Ahí está. Dice, Después de cerrar el cuestionario dice las opciones que se puede. esto ya está preestablecido. Acá el Claro, pero intento, si fue el correcta, menú de punto. abajo, ¿Eh? donde dice después de cerrar, el menú ese que sale abajo, después de cerrar el Sí. cuestionario, ahí no está tildado. Después de cerrar el cuestionario, el intento, si fue correcta, punto, realimentación específica, Claro, realimentación alguno de general, esos debería estar tildado para ver algo más. posiblemente, realimentación específica, a ver, no lo puedo hacer, no, acá no puedo hacer. Esto está con video inverso, ¿ves? Puedo ver los puntos, después las respuestas correctas, reto de alimentación global, a ver, vamos a ver ahí, voy a guardar, a ver si lo ven ahí. Entonces acá voy a desactivar para que lo vean. A ver ahí si lo ven. ¿Lo ven? Sí, igual, profe. Sí, igual.
Por eso te digo, yo he hecho un montón de intentos y aparte lo he consultado, No, no sabría decirte. Acá, editar ajuste, lo voy a poner como estaba y después lo consultaré de nuevo. Si no, te lo muestro después que terminemos todo esto, te lo muestro. Y después cualquier cosa, lo consulto de nuevo. Opciones de revisión era, ¿no? Realimentación global. Bien. Y ahí lo guardo. Bueno. El de Linares tampoco lo ven. No, exactamente igual lo vemos. No pueden ver el Ahí los dos. detalle. Bueno. De todas formas, profe, cuando terminamos el parcial, nos mostró la respuesta correcta, digo. O sea, ahí se podía ver cuál era lo Está que bien, habíamos cuando fallado. terminó, sí. El tema es que Sí, uno lo sí lo puede ver quiero ver después. en cualquier momento. Debe faltar algún detalle de programación, pero si te interesa, yo después de que terminemos todo, te lo muestro y después cualquier cosita sigo averiguando, a ver cómo, porque yo no sé cómo lo ven ustedes, no sé cómo lo ven ustedes, y lo he consultado, ¿ves? No sé cómo lo ven ustedes. Ese es el tema que tengo yo, no sabría decirte. Después te lo muestro en todo caso cuando terminemos todo esto. ¿Me Ok, escuchaste? ok. Sí, Bárbaro. sí, sí. Sí, listo, entonces. Bueno, a ver quién. Pablo Gómez. APA, Emiliano González. Romero Cés, Barrio Nuevo Mateo, a ver si hay algún otro, Matiu, Olarte, Benedetti, Escobar, Delgadillo, Mucio, y no tengo más, hasta acá. Bueno, muy poquito, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que habíamos empezado. Estábamos hablando sobre la unidad temática número 4, que era la respuesta en frecuencia de amplificadores realimentados. Entonces, cuando uno realimenta el amplificador en general, la cantidad de realimentación que involucra desde la salida a la entrada puede hacer que ese amplificador oscile o que un oscilador realmente amplifique. Entonces hay una zona de frontera donde hay que tener cuidado. Cuando trabajamos con amplificadores de un solo polo, vimos que la realimentación no incidía en lo más mínimo en cuanto a la estabilidad y siempre aparecía en los amplificadores de un solo polo un movimiento de polo que iba creciendo en función de la realimentación. Mientras más realimentación, el desplazamiento era cada vez mayor y siempre en el semiplano derecho, o sea, si lo veíamos desde el lugar de las raíces. Y después vimos un amplificador de dos polos y vimos que aparecía una movilidad de esos polos que se dirigían desde el eje real negativo y ascendían en un eje paralelo al eje imaginario, donde la cantidad de realimentación hacía que se desplacen
es el lugar de las raíces en función de la realimentación. Entonces, los sistemas no son inestables, pero tenemos que tener en cuenta el amortiguamiento del sistema, y tenemos que tener en cuenta la pulsación natural que tenía ese sistema de segundo orden. Entonces, en los amplificadores de doble polo, el pico de resonancia está limitado, digamos, por el amortiguamiento, y la pulsación natural del sistema es una condición importante para la resonancia, y que cuando actúa en resonancia no se rompa el sistema limitándolo con su amortiguamiento. Entonces vimos que a medida que aumentaba la complejidad o el número de polos asociados a la función, en el caso de uno de tercer orden, el lugar de las raíces empezaba como a desviarse y aparecían podían aparecer para una determinada frecuencia en el eje imaginario y pasar de una condición de estabilidad a una condición de inestabilidad u un caso oscilatorio permanente. Entonces, una de las primeras cuestiones que se hace uno es cuando eso ocurre, generalmente tenemos que compensar la red de alguna manera, y esa forma de compensarlo se realiza a través de circuitos compensadores. Esos compensadores dijimos que eran redes de filtros pasa-altos, filtros pasa-bajo o filtros pasabandas en general. Y estos filtros pueden tener naturaleza eléctrica, naturaleza mecánica, neumática, etc. Y guardan relación con la característica de la planta que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si estamos trabajando en una planta eléctrica, seguramente el compensador será un compensador eléctrico o electrónico. Si estamos trabajando en una planta neumática, el compensador deberá ser un accionamiento neumático para que guarde relación con las características de la planta. Si yo estoy trabajando en un control, en una planta química, por ejemplo, si coloco un controlador eléctrico o electrónico, seguramente una chispa que se produzca puede hacer que estalle. Por eso tienen que guardar una relación con la planta que genera una determinada función de transferencia en particular. ¿Qué cantidad o qué tipo de compensadores existen? Bueno, redes de adelanto de fase, redes de atraso de fase y redes de atraso adelanto. Esos son los tres tipos diferentes de compensadores. ¿Dónde colocamos normalmente el compensador en una planta que tiene una determinada función de transferencia? Lo podemos colocar en serie con el camino directo, o sea, la planta tiene una función de transferencia GDS, y el compensador G del compensador en S lo colocamos en serie con el camino directo. Acá hay un lazo de realimentación, y en este otro caso lo colocamos en derivación con un camino del lazo de realimentación. Entonces, este de acá vamos a decir que es un compensador en serie, y este de acá vamos a decir que es un compensador en paralelo con el sistema realimentado. Entonces, la compensación en serie normalmente es más fácil, sin embargo necesita más energía para poderse procesar. Eso lo habíamos comentado. Entonces, ¿qué hacemos cuando un sistema tiene una inestabilidad? Lo primero que recurrimos generalmente es a modificar la ganancia. Entonces, si con el ajuste de la ganancia del sistema se mejoran las condiciones de inestabilidad, se cierra el sistema diciendo que con esa ganancia el sistema trabaja bien, por encima de ese hay que limitarla. Entonces, la forma más sencilla de modificar el comportamiento del sistema es, si con el ajuste de ganancia no se logran las especificaciones, algunas veces el aumentar la ganancia para mejorar el comportamiento estacionario conlleva una pobre estabilidad. Es decir, introducir un bloque compensador. Cuando vos tenés una modificación en la ganancia, generalmente hay una inestabilidad, entonces tenés que recurrir a un compensador.
Las características o las especificaciones de funcionamiento siempre son la exactitud o la precisión del compensador, la estabilidad relativa y la velocidad de respuesta. Entonces, ustedes saben que los sistemas de determinado tipo de orden tienen características transitorias, tienen características permanentes y responden más lentamente o menos lentamente, tienen más ancho de banda, menos ancho de banda, en función del tipo de sistema de compensación que hemos elegido. Entonces, lo que normalmente se hace es, se diseña el diseño de la planta que cumpla las especificaciones de funcionamiento. Dentro de esas características, la estabilidad y el tiempo de crecimiento pueden ser datos que uno intenta colocar para diseñarlo. Y suponemos que la planta es fija, o sea que lo único que podemos acceder para modificarlo es una etapa externa. Por eso hablamos de un compensador en serie o en paralelo, según corresponda, que es ajeno a la función de transferencia de la planta en sí misma. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Chicos? ¿Sí? Bien. Lo que nosotros fuimos hablando cuando se modificaba la inestabilidad, es decir, a medida que yo aumentaba el número de etapas amplificadoras, la complejidad crece y la inestabilidad también. En el caso de que nosotros habíamos agregado un solo polo, teníamos que la inestabilidad no existía con la realimentación, o sea que sin realimentación y con realimentación el sistema es estable. Pero a medida que aumentamos la complejidad, porque aumentamos el número de etapas, al aumentar el número de polos, comienza a desplazarse la respuesta hacia la derecha. En el semiplano derecho, en el semiplano izquierdo, y empiezan a aparecer situaciones. En el caso de segundo orden, en lugar de las raíces se ubican como pares complejas conjugadas, donde la posición del lugar de las raíces es función de la realimentación. No es inestable, pero tenemos que controlar el pico de resonancia, la pulsación natural en la cual se produce la pulsación natural que es propia del sistema, y por otro lado la cantidad de realimentación que te da cuánto se desplaza en un eje paralelo al eje imaginario. Y si yo sigo aumentando el número de polos, la complejidad dijimos que puede ser que el lugar de las raíces se ubique para una determinada ganancia, se ubique sobre el eje imaginario, en el cual yo voy a tener una oscilación permanente, o se ubique en el semiplano derecho de la función, en el cual siempre tengo que trabajar para intentar compensarlo. ¿Y quién compensa todo esto? Generalmente, todo lo que se va para la derecha, los ceros tienden a modificar la función hacia la izquierda. O sea que generalmente añadir ceros hace que la función de transferencia sea un poco comandada para que en lugar de las raíces se vayan ubicando en la parte real negativa. Quiere decir que, con respecto a los polos, por un lado los desplaza hacia la derecha, pero tiene la característica que disminuye la estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque mientras mayor es el número de complejidad, la estabilidad va perdiendo este grado. Entonces, la inestabilidad o la estabilidad relativa va disminuyendo a medida que la complejidad va aumentando. Y por supuesto, aumenta el tiempo de establecimiento. ¿Se acuerdan qué era el tiempo de establecimiento, chicos? Como definición. ¿Se acuerdan? ¿Hola? ¿Hola? Yo no, profe. Yo no. O sea, cuando yo le pongo, por ejemplo, un escalón, la respuesta no es instantánea, sino que lo hace, genera un pico y hay como un ringing. Entonces,
Si yo tengo controlado el máximo pico, lo que sobrepasa del pico, hasta que esos picos entran dentro de la banda de tolerancia, del 2% o el 5%, mido el tiempo de establecimiento. O sea, hay como una variación y desde el momento que se produce el pico hasta que esa variación entra dentro de la banda y no sale, ahí mido el tiempo. Ese tiempo es el tiempo de establecimiento. ¿Me siguieron? Entonces hay sistemas que tienen una velocidad de respuesta más grande o más pequeña a las señales de entrada, que podrá ser un escalón o podrá ser una rampa, y ensayamos las respuestas que se producen a esas variaciones en la entrada. Entonces, disminuye la estabilidad y aumenta el tiempo de establecimiento. Todo lo contrario va a aparecer, digamos, con los ceros. Cuando yo añado un cero, el lugar de las raíces van a ir hacia la izquierda. ¿Para qué? Para intentar compensar la variación de los polos que se generaron con la complejidad hacia la derecha. Al irse hacia la izquierda aumenta la estabilidad relativa. Y por otro lado, al aumentar la estabilidad relativa, disminuye el tiempo de establecimiento. Disminuye el tiempo de establecimiento del sistema. ¿Por qué? Porque todo el conjunto se ha girado hacia la izquierda. Entonces, queda más concentrado, digamos, en la parte transitoria y para entrar en régimen y no salir de la banda, demora menos tiempo. Entonces, esas son algunas de las características que habíamos visto y me parece que hasta ahí llegamos. ¿Puede ser? ¿Lo recuerdan así? ¿Sí? Bien. A ver si hay algún otro que... Son APA, Aplala y Berlina, lo tengo todos. Bien. Nosotros podemos trabajar con el criterio de Nyquist, por ejemplo, a través de la cantidad de rodeos al origen, etcétera, etcétera, desde menos infinito a más infinito, o trabajar en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, a través de los márgenes de ganancia y márgenes de fase, en un diagrama de Bode, donde representamos las amplitudes en función de la frecuencia y la fase en función de la frecuencia. Entonces, se especifica de forma indirecta el funcionamiento de la respuesta transitoria. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga el sistema que voy a desarrollar con el compensador? Márgenes de fase lo especifico, margen de ganancia lo especifico, el pico de resonancia lo especifico, por eso decimos que generalmente se especifican en forma indirecta. Entonces, yo diseño en función de las especificaciones que le impongo al sistema. En el diseño de sistemas con ruidos de alta frecuencia es conveniente el método de respuesta en frecuencia. Acuérdense que los ruidos eran un factor realmente importante, sobre todo en los sistemas de control. El diagrama de Bode se modifica fácilmente al incluir un compensador. ¿Por qué? Porque la función de transferencia, fíjense acá, cuando yo instalo el compensador, por ejemplo, de esta manera, si la función de transferencia tenía una característica, el compensador tiene otra característica y todo este conjunto, a ver si lo vemos acá, a ver. Todo este conjunto será el sistema compensado. La función de transferencia original con la característica del compensador hace que todo este conjunto sea un sistema realimentado compensado. La región de baja frecuencia indica el comportamiento en régimen estacionario. Y a ver si puedo ver algo acá. Acá. Ah, mira, está sensible.
Y el diseño es un compromiso entre la estabilidad relativa, la exactitud en estado estacionario. O sea, todo lo que sea régimen transitorio y régimen permanente realmente es una cuestión importante. Entonces yo tengo una aberración que podrá ser más lenta o más rápida según la característica del compensador. Y es un compromiso entre la estabilidad relativa y la exactitud en el estado estacionario. La característica de los compensadores, generalmente de las redes de adelanto, redes de atraso y redes de atraso-adelanto, tienden a, en el caso de la red de adelanto, como aumenta el ancho de banda, mejora la velocidad de respuesta y mejora la respuesta transitoria generalmente y tiene una poca exactitud en el estado estacionario. Pueden acentuar los efectos del ruido a alta frecuencia. En el caso de las redes de atraso es totalmente lo contrario. Mejora la precisión a expensas de un aumento del tiempo de la respuesta transitoria y suprime los efectos de ruido a alta frecuencia. Y el de atraso-adelanto es una red que comparte ambas características. O sea, mejora la precisión, mejora la respuesta transitoria y la exactitud en estado estacionario. O sea, ese sistema toma las bondades de las dos redes completamente aisladas. Entonces, cuando uno habla de redes, en este caso definimos los compensadores no son otra cosa que sistemas con amplificadores operacionales con alguna determinada función de transferencia. Entonces, la primera que vamos a observar, que es la que vimos en cantidades industriales cuando vimos la unidad temática 2 y la unidad temática 7, hablamos de la acción de control de tipo proporcional. Entonces, uno de los amplificadores con características particulares es el controlador o el compensador proporcional. ¿Qué hace un controlador proporcional? La salida, con respecto a la entrada, guarda una proporción, un factor de escala, que depende de la ganancia del sistema. En este caso, yo tengo dos amplificadores con disposición inversora, dispuestos en serie, de forma tal de que la función de transferencia entre la salida y la entrada no es ni más ni menos que los productos de R4 sobre R3 y R2 sobre R1, eso a la salida, sin inversión de polaridad, porque la primera red invierte y la segunda invierte nuevamente. Por lo tanto, la salida depende de esta relación, la proporcionalidad entre la salida y la entrada. Yo acá voy a poner E sub 0 de S en función de E sub I de S es igual a esta relación. Entonces, todos los compensadores proporcionales participan con esta función de transferencia que es básica. A ver cómo puedo hacer para obtener el puntito acá. Eso, acá está. Ahí se ve un poquito mejor. En este segundo de acá, tenemos un integrador. Un integrador, ustedes saben que en el caso de este circuito en particular, donde la realimentación entre la salida y la entrada es una capacidad y una resistencia en el circuito de entrada. También en una configuración inversora. Por lo tanto, la salida en este punto invierte y nuevamente al colocarle un proporcional en la salida también invierte nuevamente. Entonces yo voy a tener R4 sobre R3 como ganancia y este de acá va a tener C2, o sea la reactancia que es 1 sobre C2S dividido R1, o sea 1 sobre R1, C2 por S. Esta sería la característica de un integrador. En realidad es un proporcional integrador, acá. Si yo quiero hacer un proporcional pero derivativo, en vez de tener
este capacitor en el lazo de realimentación lo tengo en la entrada y esta resistencia que tengo en la entrada la puedo replegar. Estamos acá. Entonces, proporcional derivativo, o proporcional derivador. Entonces, acuérdense que ustedes van a tener, en este caso, van a tener la relación R2 sobre este paralelo. ¿Este paralelo qué es? Es R1 sobre R1 C1S más 1. Si yo hago esa relación R2 sobre esa impedancia que les nombré recién, me va a quedar R2 sobre R1, R1 se sub 1S más 1, y multiplicado por la ganancia de la segunda etapa, que es R4 sobre R3. Y ahí tenemos el proporcional derivador, o proporcional derivativo. Si yo quiero ver la otra red, a ver si puedo salir de acá, opciones de puntero. Ahí está. El proporcional integrador, un proporcional integrador, por ejemplo, esta red, voy a tener, por ejemplo, un RC en serie, en el caso del lazo de realimentación, un RC en paralelo en el circuito de entrada y, por supuesto, el inversor en el circuito de salida. Entonces, este sería un... a ver, ¿cuál es el que hicimos recién? Este es el derivador y me falta el integrador. Acá, a ver si puedo salir de acá y verlo. Ahí está, el integrador. Ah, está cerrada la... A ver. ¿Cuál sería este? A ver. Ahí está. Qué sensible esto, por Dios. Ahí está. Entonces, en el integrador, esta red que está en paralelo lo ponemos en serie y esta resistencia la trasladamos a la entrada. Entonces tengo exactamente lo mismo. En este caso sería un proporcional integrador derivativo también acá. Hay infinidad de posibilidades. Entonces, por un lado tengo la ganancia de la etapa de salida para que el resultado sea positivo. Entonces voy a tener R4 sobre R3. Y este de acá tiene R2 sobre R1 por un lado, y este es R2 más 1 sobre SC2, dividido R1. Entonces te queda esta función de transferencia. La ganancia de la etapa de salida, R2 sobre R1, y tengo R2 C sub 2S más 1 sobre R2 C sub 2S. Así, en dos pasos sale la función de transferencia. En esta otra red, que sería un proporcional integrador derivativo, también podemos hacer esta serie y este paralelo. Entonces, cuando yo hago esto, me quedan dos ceros, un polo en el denominador, R4 sobre R3 la ganancia de la etapa de salida, R2 sobre R1 por R1 C1S más 1, R2 C sub 2S más 1 y R2 C sub 2S. Y tiene un análisis muy sencillo también, en el cual aparece la función de transferencia de una etapa proporcional, una etapa integradora y una etapa derivadora. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco cada uno de ellos, y quiero ver cuál es la etapa proporcional, cuál es la etapa derivativa y cuál es la etapa con su respectiva ganancia, lo único que tienen que hacer es trabajar sobre esta función de transferencia que es muy sencilla. Hay otra red en la cual se utiliza como redes de adelanto o de atraso, variando las constantes de tiempo de R1, C1 con respecto a R2, C2.
Si R1C1 es mayor que R2C2, la red es de adelanto. Y al revés, la red es de atraso. Entonces, si yo analizo esto, me queda la ganancia de la etapa final, que es R4 sobre R3, y acá tengo R1C1S más 1, y R2C2S más 1. O sea, esta impedancia de acá, que vale R2 sobre R2 sub 2S más 1, dividido R1 sobre R1 sub 1S más 1. Si yo hago esa relación, me queda esto. R2, R1, esto, y multiplicado por R4 sobre R3 sin inversión de polaridad. Y en el caso de las redes más complejas, donde puedo definirlas, hacemos esta otra, con un poquito más de componentes, donde R6 sobre R5 es la etapa final, y la relación de esta impedancia dividida esta impedancia me da todo este conjunto, adelanto o atraso. Más o menos se van entendiendo. Yo no se las hago porque realmente es muy fácil de llegar a la conclusión. Son 2 pasos o 3 pasos para arribar. Es lo que está vinculado acá. A ver. Esto sería los compensadores en general. Entonces vamos a ir viendo características particulares ahora. A ver. A ver si puedo observar esto. ¿Ahí lo están viendo? ¿Se ve lo que estoy presentando ahí? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Sí. Entonces vamos a hablar de una red de adelanto. Pero esta red puede ser de adelanto o de atraso. Entonces vamos a ver por qué la definimos como una red de adelanto. Este presenta entre EDS e IDS una función de transferencia cambiada de signo. Esta relación de impedancia cambia de signo. Si nuevamente la multiplico por la ganancia resultante R4 sobre R3, nuevamente cambio de signo y entre la salida y la entrada no hay diferencia de signo y aparecerá una función de transferencia. ¿Cuánto vale Z2? R2 sobre R2 C sub 2S más 1, y Z1 vale R1 sobre R1 C1S más 1. Esto es lo que se ve acá. Por eso, toda esta parte dice que es una red de adelanto o de atraso, y esta parte es el inversor de signo. Y por supuesto, siempre, como el amplificador no consume corriente porque la impedancia de entrada de modo diferencial es muy alta, entonces el análisis que hacemos es un análisis de corriente. Y la ganancia no es ni más ni menos que esa característica de análisis por nudos. Entonces, lo que me queda, a ver si vamos al anterior. Ahí está. La función de transferencia S sobre E sub I es menos Z2 sobre Z1. La relación esa de impedancia me queda C1 S más 1 sobre R1 C1, que es una constante de tiempo, sobre C2 S más 1 sobre R2 C2, otra constante de tiempo. Eso es, ahora hay que multiplicar todo este conjunto por la relación de resistencia para que cambie el signo. Entonces, a ver si lo tengo acá, anterior a eso, sí. Como la función de transferencia de la etapa siguiente, que es el inversor de polaridad, es menos R4 sobre R3,
entre la salida y la entrada me queda menos R4 sobre R3, C1, C2 y todo lo que vimos anteriormente. Todo este producto de acá, R4, C1, R3, C2, es una constante, es un número, S más 1 sobre T y S más 1 sobre alfa por T. Entonces, si esto es cierto, alfa por T es R2, C2. Y R1, C1 lo llamamos T. Entonces, si continuamos, si T vale R1, C1 y alfa por T vale R2, C2, alfa es una relación de R2, C2 sobre R1, C1. Alfa. Y Kc es un coeficiente que vale R4 por C1 sobre R3, C2. En un adelanto, en un compensador de adelanto, el alfa es menor que 1. Lo que significa, para que sea menor que 1, que la constante del denominador R1, C1 tiene que ser mayor que R2, C2. Si eso es cierto, si T vale R1, C1, alfa por R1, C1 igual a R2, C2, alfa vale R2, C2 sobre R1, C1. Si R1, C1 es mucho mayor que el numerador, alfa es menor que 1. Entonces, es lo que estamos diciendo acá, para que sea un compensador de adelanto, R1, C1 tiene que ser mayor que R2, C2. Y al revés, si R1, C1 es menor que R2, C2, ese compensador va a ser de atraso de fase. ¿Se entendió lo que hemos puesto hasta acá? Bueno, en una red de adelanto, que no es otra cosa, a ver si lo puedo ver, espérate un cachito, se escapa, ahí está. El compensador de adelanto de fase tiene una característica de este tipo. K sub C por S más 1 sobre T, S más 1 sobre alfa por T. Quiere decir que presenta un 0 en menos 1 sobre T y un polo en menos 1 sobre alfa por T. Donde alfa es menor que 1. Es mayor que 0 y menor que 1. Por eso dijimos que la constante de tiempo R1, C1 tiene que ser mayor que R2, C2. Si esto es cierto, el polo, al tener un valor menor acá, como alfa, al ser menor, el polo es mayor que el 0. Entonces se va a encontrar, si lo veo en el eje, va a estar a la izquierda del 0. El polo se va a encontrar a la izquierda del 0, en el eje real negativo. ¿Qué tiene que hacer el compensador? O sea, si yo me fijo, este compensador generalmente es un filtro pasa alto. Por lo tanto, va a presentar una atenuación en la parte de baja frecuencia y va a intentar amplificar en la parte de alta frecuencia. Entonces, ¿dónde introducimos la fase? La fase en el compensador, en el compensador de adelanto, mira, qué inestable esto, se produce justamente entre el 0 y el polo. O sea, la media geométrica entre el 0 y el polo, acá tengo el 0, acá tengo el polo, en este caso hemos planteado que alfa vale 0,1, o sea que es 10 sobre t, entre 1 sobre t y 10 sobre t, o sea, una década, la media geométrica de eso me determina la máxima fase que yo voy a aportar. El control de fase que tengo va creciendo la fase y el máximo valor de fase phi sub m se obtiene en la media geométrica entre el 0 y el polo. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Se puede entender lo que estoy hablando? ¿Chicos? Sí, pues. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la cantidad de fase que yo voy a
a determinar está dado por lo que efectivamente necesita el sistema. Entonces, cuando yo realice la función de transferencia y marque de alguna manera cuánto vale en el sistema sin compensar el margen de fase, yo voy a encontrar que la fase va a ser deficiente. Y lo que yo necesito es otra cosa. ¿Quién aporta la fase? El compensador de fase. En este caso, de adelanto de fase. A ver si podemos avanzar hacia acá. Omega M, que es la pulsación en donde se va a producir, o sea, el pico de resonancia de máxima fase, se produce en una frecuencia que es raíz de 10 sobre T para este caso, o 1 sobre raíz de alfa por T. Si yo pongo 1 sobre raíz de alfa por T y la raíz de alfa es 0,1, es lo mismo que poner raíz de 10 sobre T. Raíz de 10 sobre T es lo mismo que poner 1 sobre raíz de alfa por T. Quiere decir que la pulsación en la cual se produce ese pico vale 1 sobre raíz de alfa por T. Como yo voy a conocer seguramente dónde se va a producir omega M para que se produzca el pico y alfa lo determinamos de alguna manera en función de algunas cuestiones, yo puedo de alguna manera encontrar 1 sobre T y por ende 1 sobre alfa por T, para saber dónde vamos a ubicar el compensador. ¿Cuál es el procedimiento de diseño que tiene este compensador? Que finalmente en este caso es un compensador de adelanto de fase. En primer lugar, determinar la ganancia con un requisito de error estático. Saben que todos los sistemas de control o los servomecanismos se categorizan según el tipo de controlador que tiene. Si es tipo 0, tipo 1, tipo 2, etc. Los errores que introducen esos controladores se denominan errores de posición, errores de velocidad y errores de aceleración. Como la derivada del espacio con respecto al tiempo en una velocidad y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en una aceleración, los errores que introducen los controladores finalmente se especifican con un error estático. En función del error estático se determina la ganancia que va a tener el sistema para que podamos realizar la medición en el diagrama de Bode, el margen de fase y el margen de ganancia. Entonces, utilizando el K que se va a determinar, se traza el diagrama de Bode del sistema no compensado y se evalúa el margen de fase. Entonces, si el margen de fase no está de acuerdo a lo especificado, tendremos que colocar un compensador. Se determina el ángulo de adelanto de fase necesario para agregarlo al sistema. Supóngase que yo le digo que tengo una necesidad de tener 40 grados, 45 o 50 grados de margen de fase, y el sistema sin compensar me arroja, qué sé yo, 20 grados, la diferencia a lo especificado, me lo tiene que generar el compensador. Eso es lo que dice acá. Determine el ángulo de fase necesario para agregarlo al sistema. Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Se puede entender? ¿Hola? ¿Han visto algo de esto? ¿Compensadores han visto, por ejemplo, en teoría? Solamente los diagramas de Bode, profe. Y punto y coma. Bien. Y Bode, y más Bode. Bueno. Hoy intentó arrancar con lo que fue margen de ganancia y fase, pero bueno, la clase demasiado accidentada el audio. ¿Accidentada? A ver. No se escuchaba nada. Ah, tenían un problema de conectividad, un problema que no era buena la conexión. Sí, Sí. no se entendía nada. Exacto. Está bien. Bueno.
ahí determinamos 3 puntos anteriores. Primero, el primero, el segundo y el tercero. Ahora bien, el cuarto, tenemos que encontrar cuánto vale alfa. Normalmente alfa, el seno de phi sub m, que es la cantidad de fase que yo voy a aportar, es la relación de 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Eso sale de un análisis semicircular que tiene en función de la frecuencia. Entonces, phi sub m normalmente es la fase que yo necesito más un coeficiente de error que depende de las tolerancias de los componentes que yo voy a poner en el amplificador operacional. Yo voy a poner resistencia, voy a poner capacidades. Entonces, esas tolerancias pueden hacer que la función de transferencia varíe. Entonces, se le da a la fase que yo necesito, se le adiciona entre 5 y 12 grados como para no errarle. ¿Por qué? Porque es función de las tolerancias. Después determinamos la pulsación o la frecuencia, de modo que la ganancia sea 1 sobre raíz de alfa. Acá determinamos en función de la fase que yo necesito, determinamos alfa. Y con alfa determinamos una ganancia. Luego seleccionamos esta frecuencia como la nueva frecuencia de cruce de ganancia y determinamos t. Entonces, como alfa lo tenemos, la frecuencia la tenemos, 1 sobre t no es otra cosa que la frecuencia por la raíz de alfa. Si tengo 1 sobre t, 1 sobre alfa por t, va a ser otro valor que ya lo vamos a encontrar. Quiere decir que como paso séptimo vamos a determinar el polo en 1 sobre alfa por t y el 0 en 1 sobre t. La ganancia, que ya la definimos cuando definimos el error estático, K sub c, que es un parámetro que lo definimos también en la función de transferencia del compensador, y alfa lo tenemos. Entonces, K sub c es K sobre alfa. Esta es la ganancia que determinamos a través del coeficiente de error estático. Y verificamos que el margen de ganancia sea realmente el satisfactorio. Entonces, el aporte en las funciones de transferencia va a ir variando. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Dice, se desea diseñar un compensador para que el sistema tal, K sub b es el coeficiente de error estático de velocidad. Una velocidad lo medimos en una distancia por tiempo, esto es 20 sobre segundo. Se sugiere, por ejemplo, un margen de fase mayor o igual a 50 grados y un margen de ganancia mayor o igual que 10 decibeles. Esto al margen de la función de transferencia original, que es esta, al margen de la función de transferencia, como esto yo no lo puedo modificar, la única forma de modificarlo es adicionando un compensador para que satisfaga estos requerimientos que está dado por el diseño. Entonces, la ganancia del compensador tiene que tener un K sub c por alfa, ts más 1, alfa t sub s más 1. Esta sería una forma. La ganancia del compensador sin compensar, la ganancia de la función de transferencia sin compensar vale 4 s más 2. Tiene un polo al origen y un polo en menos 2. Se quiere diseñar un compensador para que el sistema de modo que la constante de error estático de velocidad sea de 20 sobre segundo. El margen de fase 50 y el margen de ganancia de decida. Es lo que planteamos como premisa en el diseño. Entonces, la ganancia del compensador tiene que ser como la que pusimos al comienzo, o si yo ingreso y saco el factor común acá, t, factor de s más 1 sobre t, y acá saco factor alfa por t, factor de s sobre 1 más alfa por t, simplifico alfa t y alfa t, me queda K sub c, s más 1 sobre t, s más 1 sobre alfa por t. O sea, la ganancia del compensador la puedo presentar de estas dos formas. Como s más 1 sobre t, s más 1 sobre alfa por t, o ts más 1, alfa ts más 1, multiplicado por alfa.
Cualquiera de las dos es válido. Si yo ahora tengo que determinar la ganancia, ya llamo a la función K que va a tener el sistema sin realimentar, en el cual yo voy a verificar la estabilidad y los márgenes. K por la ganancia G sub S, yo la llamo G1 de S. Y va a ser 4 por K sobre S más 2. Pero como K yo no sé qué valor le voy a poner de ganancia, la ganancia queda ajustada con el coeficiente de error. Entonces, yo puedo fijar la ganancia que necesita el sistema condicionado por el error estático, en este caso de velocidad. Hasta acá, ¿cómo lo van llevando? ¿Se puede entender? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sigo. Con este valor, bueno, a ver, en realidad faltaría, ¿sabes qué? Encontrar, este sería el valor intermedio. Este iría acá, ahí está. Este de acá sería el cálculo. Quiere decir que el coeficiente de error yo sé que vale 20 sobre segundo. Quiere decir que el límite de S por G de S, para S que tiende a 0, esto, cuando S tiende a 0, esto acá me va a quedar S y S se va, S se anula, me queda 4K sobre 2, o sea, me queda 2K. Como esto es igual tiene que ser 20, K tiene que valer 10. Quiere decir que nuestra ganancia en el sistema para que satisfaga la condición del error estático tiene que valer 10. Con 10, en la función de transferencia, G1 es G de S por la ganancia. Entonces me queda 40 sobre todo este conjunto. Esa sería la función que yo voy a realizar la amplitud en función de la frecuencia. Cuando yo hago cómo varía la amplitud en función de la frecuencia, se observa cómo la ganancia tiende a modificarse en función de la frecuencia y la fase tiende a disminuir a medida que aumenta la frecuencia. ¿Cómo determinamos el margen de fase y el margen de ganancia? En este caso, cuando la ganancia pasa por 0, cuando pasa por 0 determino la frecuencia en la cual la ganancia es 0 y intercepta a la función de transferencia de fase. Y la lectura con respecto a 180 grados es el margen de fase. En este caso me da 17 grados. Acá tengo que la frecuencia es un poquito más, no sé si lo ven ahí, es un poquito más de 6 grados, 6 radianes sobre segundo. No sé si lo ven. Esto es 4, esto es 6, esto es un poquito más. Quiere decir que la frecuencia en la cual se produce la lectura del margen de fase está más o menos a 6, y algo radianes sobre segundo. ¿Cuánto tiene el margen de fase? 17 grados. ¿Cuánto necesitamos nosotros en nuestro diseño? 50. ¿Se entiende? Quiere decir que ¿de dónde sacamos esos grados? Esos grados de diferencia. La red no lo puede generar. ¿Quién lo va a generar? La red extra. ¿Cuál es la red extra? Se va a adelantar fase para que la suma a 17 grados, más esa tolerancia que le comentaba, sea por lo menos 50 grados. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, la figura 795, que es esta, anterior, y se muestra la curva de magnitud y fase de G1 de J omega. ¿Qué era G1? Era el producto de la ganancia por la función de transferencia. ¿Cómo salió la ganancia?
en función de la función del coeficiente de error estático. A partir de esta curva se ve que los márgenes de fase y de ganancia del sistema son 17 grados e infinito, o sea, por el lado de la ganancia está todo bien, pero por el lado de la fase tenemos poco margen, tenemos poco margen. Un margen de fase de 17 grados implica que el sistema es bastante oscilatorio. Es como si yo pusiera sobre una regleta un orificio para que pase un tornillo. Si yo a ese tornillo no le pongo, por ejemplo, una corredera para que la posición del tornillo se pueda ir variando, si no me coincide es bastante inestable la posibilidad de que, si no coincide, yo no voy a poder ubicarlo. Si yo tengo una corredera que es un margen, yo eso puedo variarlo de alguna manera para que entre dentro del requerimiento. Poner, por ejemplo, un tornillo dentro de una regleta para distintas condiciones de inestabilidad de esa regleta. Entonces, implica que es bastante oscilatorio. Por lo tanto, aunque el sistema satisfaga la especificación del estado estacionario, presenta un comportamiento deficiente en la respuesta transitoria. La especificación requiere que el margen sea al menos 50 grados. Se encuentra así que el adelanto de fase adicional necesario para satisfacer el requisito de estabilidad relativa es de 33 grados. 33 más 17 están los 50. Pero ¿qué pasa? Para obtener el margen de fase de 50 sin disminuir el valor de K, el compensador de adelanto debe contribuir al ángulo de fase requerido. Entonces, yo necesito ponerle por lo menos 33 grados adicionales, el margen de fase, que tiene que generar el compensador. ¿Y dónde lo tiene que aportar? Entre el polo y el cero, yo tengo que tener la máxima fase en ese lugar. Entonces, en este caso, considerando el desplazamiento de frecuencia de cruce de ganancia, se puede suponer que phi sub m y el adelanto de fase máximo es aproximadamente 38 grados. 33 más 5 grados de tolerancia por los componentes, son 38 grados. Entonces, el seno de 38 grados es 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Como el seno de 38 grados yo lo puedo sacar, me da un número de espejo alfa. Entonces alfa va a ser un número que en este caso me da 0,24, que es un número mayor que 0 y menor que 1, es una atenuación. Entonces yo determino, de alguna manera, la ganancia que va a tener el compensador en 1 sobre raíz de alfa por t. Y para la pulsación omega igual a 1 sobre raíz de alfa por t, que es el pico de resonancia, tengo que el módulo es 1 sobre raíz de alfa, expresado en decibeles me da 6,2 decibeles. Entonces, cuando yo me voy, a ver si esto lo vemos gráficamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto que ven acá sería lo que veíamos recién sin el compensador. Cuando yo tengo una ganancia de aproximadamente de 6 decibeles, antes el cruce lo tenía en este lado. A ver si puedo verlo acá. Opciones de puntero. Ahí está. Antes el cruce lo tenía acá. Aproximadamente en 6 radianes sobre segundo, 6 y pico radianes sobre segundo. Al yo tener un desplazamiento de 6 decibeles con el compensador que está entre el 0 y el polo, cuando este punto lo ubique ahí, si yo lo proyecto para abajo, el compensador tiene que introducir la máxima fase para que en la función de transferencia, levante en esa frecuencia lo que yo necesito. Entonces, ¿qué va a hacer cuando esto va a ir cayendo? Cuando vea el compensador se va a ir levantando y la nueva frecuencia, se va a correr hacia la derecha. Eso es lo que estamos tratando de lograr.
A ver si lo vemos. Entonces, hemos encontrado la ganancia, 6,2 decibeles. Al tener la pulsación, la nueva pulsación, ¿cuál sería la nueva pulsación acá? Miren, antes, a ver si se ve, a ver si puedo atenuar esto un poquito, sí. Antes la tenía más o menos en 6 y pico, que era donde interceptaba el 0, acá. Interceptaba el 0 acá. 6,3, 6,2. Ahí tenía la pulsación anterior. La nueva frecuencia se desplazó hacia la derecha. ¿Dónde la tengo ahora? Y prácticamente 9, ¿ves? En 9 radianes sobre segundo. Ahí yo voy a producir el máximo y el 0 que lo tengo acá y el polo que lo tengo acá, la media geométrica me tiene que coincidir con ese valor de frecuencia. Quiere decir que el compensador lo que va a hacer es desplazar la frecuencia a valores mayores. La va a desplazar de 6,3 a 9 radianes sobre segundo para que la media geométrica tenga la máxima fase. Eso es lo que estamos observando acá. Como tengo la nueva pulsación, y dijimos que la pulsación de corte es 1 sobre raíz de alfa, como alfa lo tengo, 1 sobre t es raíz de alfa por omega de corte. Si ustedes multiplican la raíz de 0,24 por 9 radianes sobre segundo, le va a dar 4,41, 1 sobre t. Esa es la nueva pulsación. Y 1 sobre alfa por t es el omega de corte sobre raíz de alfa. Le va a dar 18,4. Entonces, ya hemos encontrado acá, a ver, hemos encontrado, este de acá es el crecimiento del 0, el 0 lo vamos a ubicar a 4,41 radianes sobre segundo, ahí vamos a ubicar el 0, el polo lo vamos a ubicar en 18,4 radianes sobre segundo, y en la media geométrica, entre el 0 y el polo, vamos a ubicar el máximo crecimiento de frecuencia, que es la máxima variación de frecuencia. La fase, fíjense cómo varía, y ahí tengo la máxima variación de fase en ese punto. Eso es lo que estamos hablando hasta acá. Entonces, hemos encontrado el 0, hemos encontrado el polo, y la función de transferencia del compensador es K sub C, S más 4,41, S más 18,4. Y si lo pongo en función de alfa, lo que tengo que hacer es sacar factor común 4,41, acá. Entonces me va a quedar S dividido 4,41, que es 0,227 de S más 1, hacer lo propio acá y esto multiplicarlo por alfa. Kc por alfa, ¿se acuerdan? Era la ganancia K que yo tenía. Kc por alfa era la ganancia K. Eso es lo que vamos a plantear. Queda un minuto, chicos, antes que se corten. Vayan preparando para ingresar de nuevo. Como último. Entonces, como la ganancia la tengo, que es 10, y alfa lo tengo, me da K sub C que vale 41,7. Quiere decir que la función del compensador es 41,7 S más 4,41 S más 18,4. Esta es la del compensador y esta que ustedes ven acá es la función original. Quiere decir que yo introduje en la función de transferencia, en el lazo directo, como un compensador serie, esta función de transferencia para transformarlo de esta manera. La función del compensador, que lo diseñamos,
para que entre con los requisitos correspondientes. La tele, Ahora sí. te distraes y no te tenés que Ah, distraer. Batco. Eso me lo había puesto. A ver, algún otro Dufo está. Están todos. Bueno. Entonces, acá estaba de este lado, vamos a compartir de nuevo la imagen. Entonces acá tengo en un sistema realimentado, en este caso una realimentación unitaria, tenemos la muestra y la mezcla, acá la función de entrada, acá la salida, la función original, la función original y la función del compensador que hemos introducido. ¿Para qué? Para que todo este conjunto que vemos acá, esto lo vamos a pasar así. Ahí está, este es más lógico. La función que yo tengo en este momento es, esto va descendiendo, a medida que esto va aumentando, esto se va inclinando, y esto hace que la nueva frecuencia, ahora que pasa por sí, aumentó en frecuencia. Si yo aumento en frecuencia, aumento el ancho de banda. Si yo aumento el ancho de banda, estoy aumentando la velocidad de respuesta. Por lo tanto, los compensadores de adelanto tienen mucho mejor velocidad de respuesta y mucho más grande el ancho de banda que los anteriores. Entonces, la frecuencia del sistema compensado, la frecuencia del sistema compensado es todo esto que viene en línea continua. Es totalmente diferente a la que teníamos en línea de trazos. Miren lo que hizo el compensador. Varió la función de transferencia original. ¿Para qué? Para que el margen de fase, en este caso, en la nueva frecuencia, sea de 50 grados. Sea de 50 grados. Que antes no lo teníamos y no lo podíamos aportar. ¿Más o menos se entiende lo que estoy planteando, chicos? ¿Se ve? Están trabajando con estos diagramas, ¿no es cierto? ¿Hola? Sí, profe. Sí, estamos viendo los bodes, pero más que nada es analizando cómo calcularlos, pero no más que eso, hasta ahora. Digamos, ustedes plantean la función de transferencia, analizan la función de transferencia, realizan el diagrama de amplitud en función de la frecuencia y de la fase en función de la frecuencia, para medir los márgenes de ganancia y márgenes de fase. Eso es lo que están haciendo. Uh-huh. Bien, sí. Acá lo que hemos introducido es la representación del diagrama del módulo y la fase en función de la frecuencia, y hemos adicionado una nueva red que permite modificar la estructura de una planta para que entre en función de un diseño, una especificación. Y acá, ¿qué hemos puesto como especificación? Hemos puesto el coeficiente de error estático de velocidad. Imagínense ustedes una cinta transportadora. Una cinta transportadora. ¿Qué debería hacer una cinta transportadora cuando yo le ponga más carga o menos carga? Y tendrá que estabilizar en función de la velocidad. O sea, yo no puedo variar la velocidad, tengo que actuar de alguna manera para que no se vean los cambios que se producen en función de las distintas condiciones. Entonces, el coeficiente de error estático le tiene que dar un parámetro que le va a permitir diagramar la ganancia. Con la ganancia introducida en la función de transferencia, ustedes realizan el diagrama de Bode para respuesta en frecuencia. Miden el margen de fase y el margen de ganancia del sistema sin compensar. Entonces, generalmente cuando uno hace ese relevamiento, los márgenes de fase son insuficientes.
¿De dónde aportamos la diferencia? Y aportamos la diferencia a través de las redes. En este caso, un compensador de adelanto de fase. Entonces, ¿qué hace el compensador de adelanto de fase? Lo que hace es tratar de correr el cruce por cero de la ganancia, para aumentar la frecuencia y obtener la máxima cantidad de fase en la media geométrica entre el cero y el polo, justamente en la parte media, la media geométrica entre el cero y el polo. Ese aporte de fase del compensador hace que la función de transferencia original, que era la línea que estaba con línea de puntos, como la que ven acá, se vea modificada. O sea, si yo a todo este conjunto en línea de puntos le sumo la del compensador, tengo una línea continua donde el pico de resonancia, de variación de fase en resonancia, lo hace a una frecuencia mayor que la que tenía sin el compensador. Eso es lo que hace el sistema. Y otra de las cuestiones es que las redes de adelanto de fase suelen ser controles proporcionales derivativos. Controles proporcionales derivativos. O sea, una función proporcional derivativo es un K sub P, una ganancia proporcional, y si es un derivador yo tendré un S más 1 sobre T sub D, o 1 más T sub D por S, de cualquier forma. Entonces, esta función de transferencia es, digamos, un compensador parecido, no tan complicado como el que estamos viendo ahora, pero un proporcional derivador es un compensador de adelanto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esas preguntas que le formulaba el ingeniero Linares para ver si tenía dos polos, dos ceros, un polo y un cero, alguna cuestión de ese tipo. No, justamente esto, el derivador introducirá de alguna manera esta función de transferencia. En el caso, introduce un cero y introduce un polo. Entonces, el polo está generalmente más alejado del cero, y el cero tiende a estabilizar un poquito, la característica del compensador. Dice, es una versión simplificada del compensador de adelanto, tiene una función de transferencia como la que estamos marcando acá. A ver si puedo poner el puntero. Donde el valor de K sub P se determina para satisfacer el requerimiento de estado estacionario. Se elige la frecuencia de cruce en menos 1 sobre T sub D. T sub D es una constante de tiempo. O sea, no es como el circuito que uno tiene, que puede elegir las constantes de tiempo y puede transformarlo en adelanto o atraso, que es una cuestión importante. Dice, se produce un incremento continuando con la magnitud indeseable, pues amplifica los ruidos de alta frecuencia, pues un filtro pasa altos. Mientras mayor es el ancho de banda, los ruidos que caigan dentro de ese ancho de banda lo va a amplificar también, en la medida que corresponda. Por eso dice, amplifica los ruidos de alta frecuencia. La realización física puede presentar serios problemas en el caso de la red electrónica por el proceso de diferenciación. Y a ver qué dice acá, a ver si lo puedo observar. Ahí está. Este tipo de controlador, al igual que la red de adelanto, mejora la respuesta transitoria, tiempo de crecimiento pequeño y pequeño sobreimpulso. O sea que frente a señales tales como un escalón o una rampa, tiende a mejorarlo. Ya le voy a pasar, de alguna manera, cómo actúa el control proporcional derivativo o el compensador de fase, de adelanto, frente a esas señales, para que ustedes las puedan analizar sin problema.
más o menos se puede entender lo que estamos planteando, chicos. A ver, alguien Sí, yo creo que se entendió. ¿se va entendiendo? Bueno, yo le voy a dejar, acuérdense que hoy es el último día, digamos, que vamos a trabajar, porque ya la semana que viene hay exámenes, después aparecen 2 semanas de receso invernal, después a continuación de eso hay otra semana de exámenes, y la semana del 27 de julio, la semana del 27 de julio, o sea, nosotros arrancaríamos el 29, si no me equivoco, vamos a retomar nuevamente. Esa es más o menos la programación, digamos, para ensamblar de nuevo la continuidad de clases. Yo le quería dejar como inquietud, a ver si lo veo, a ver si lo pueden hacer, a ver si lo tengo por acá. El primero que vimos, a ver, le voy a pasar de nuevo. En este de acá, miren, el PID, proporcional integrador derivativo, yo quiero que lo pongan, hagan toda la función de transferencia E sub 0 a E sub I y determinen K sub P, que es el coeficiente proporcional, K sub D, que es el coeficiente derivativo, cuánto vale, para que ustedes vean qué incidencia tienen los componentes, y cuánto vale K sub I, que es el coeficiente de integración. Entonces, si ustedes realizan completamente este proporcional integrador derivativo, yo se lo voy a hacer para que lo tengan, pero quiero que lo hagan, intenten hacerlo, para determinar cuánto vale K sub P, cuánto vale K sub D y cuánto vale K sub I, en función de los componentes, para que vean cómo trabaja la red. Y lo estamos haciendo con amplificadores operacionales y componentes discretos. Lo van a recordar, ¿por qué no? Anótenlo para realizarlo. El proporcional integrador derivativo, el PID, electrónico, hagan las funciones para encontrarlo en función de K sub P, K sub D y K sub I. A ver si se animan a hacerlo. Yo se lo voy a pasar de alguna manera para que lo puedan contrastar. ¿Se animan a hacerlo? ¿Chicos? Sí, profe, de animarnos, sí. Sí, tienen que encontrar o sea, lo único que tienen que hacer es aplicar, acá van a tener que entrar a multiplicar R1, C1S por todo, hacer este por este, uno por esto, y ahí separar los elementos comunes, van a tener un término cuadrático, un término en S, un término, y dividiéndolo por toda esta constante de tiempo. Al dividirlo van a achicar la multiplicidad y van a empezar a agruparlos en función de la característica que tiene. El que es independiente de ese es el proporcional, el que depende de ese en la parte del numerador es el derivativo, el que divide por ese es el integrador, y ahí lo van a poder separar. Yo lo que quiero es que lo hagan para que ustedes vean cómo inciden los elementos y cómo se distinguen los elementos en los procesos de derivación e integración. ¿Se puede entender lo que les planteo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a ver, déjenme ver si hay alguien más. Elizondo Bustos está. Ah, perfecto. Bueno, profe, está bien. Eso es, encontrar K sub P, K sub D y K sub I. Muchas gracias. Bueno, entonces nos encontramos en la semana del 27, Dios mediante,
Yo le dejo, tienen información ahí para trabajar, están los otros compensadores, el de atraso y el de atraso adelanto, y vayan leyéndolo para que en el próximo encuentro lo podamos ver de manera diferente. Si les parece bien. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí me parece haberlo visto a Dufo, que no se vaya, que le quiero mostrar su examen. ¿Me escuchás, Osvaldo? Sí, acá estoy. Bueno, cuando se vayan tus compañeros, no se vayan ustedes. Dufo y el otro chico que era Jovet Mauricio, ¿bien? Para mostrarle el examen, si no se ve. Bueno, al resto le agradezco la presencia, que tengan un receso lo más agradable posible. Listo, profe, nos vemos. Gracias, muy amable. Gracias, profe, igualmente. Gracias a vemos. ustedes. Gracias.